Bueno, esta es la exposición de los ácidos carboxílicos. El grupo está conformado por Douglas Castilblanco, Esteban Andrade, David Riveros y Walter Pérez. Para comenzar, la propiedad química más importante de los ácidos carboxílicos es su acidez. Además, los ácidos carboxílicos forman numerosos derivados importantes. Entre ellos encontramos los ésteres y las amidas. Dentro de su estructura, el grupo funcional de un ácido carboxílico es el grupo carboxilo, llamado así porque está formado por un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Como podemos ver a continuación, se incluye una estructura de Lewis para el grupo carboxilo y también tres representaciones del mismo. Dentro de las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos, encontramos que se encuentran en estados sólidos y líquidos. Los ácidos carboxílicos se unen mediante enlaces de hidrógeno entre dos estructuras dímeras, como podemos ver en la gráfica. También los ácidos carboxílicos son compuestos polares y forman enlaces intermoleculares y muy fuertes por puentes de hidrógeno. Además tienen más altos puntos de ebullición que otros compuestos orgánicos de similar peso molecular. Son más solubles en agua que los alcoholes, éteres, aldehídos o cetonas con similar peso molecular. Acá podemos observar las propiedades físicas de los puntos de ebullición y la solubilidad en agua de algunos ácidos carboxílicos. Para la nomenclatura, según la IUPAC, se le añade el sufijo oico y se le antepone la palabra ácido a cada ácido carboxílico. Como podemos ver a continuación, ejemplos del ácido propenoico y el ácido trans 3-fenil-2-propenoico. Bueno, para los ácidos dicarboxílicos se añade el sufijo dioico. Acá tenemos tres ejemplos de dicarboxílicos, como lo son el ácido etanodioico, el ácido propanodioico y el ácido butanodioico. Para los ácidos aromáticos dicarboxílicos, como podemos ver a continuación, solo se antepone el nombre del aromático, como están en los ejemplos. Por ejemplo, el ácido 1,4 benceno dicarboxílico y el 1,2 benceno dicarboxílico. Una de las propiedades físicas de los ácidos carboxílicos es su solubilidad en agua. Los ácidos carboxílicos son similares a los alcoholes en cuanto a su solubilidad en agua, ya que también pueden formar puentes de hidrógeno. Acá podemos observar un gráfico en donde la solubilidad en el agua decrece con el aumento de la porción hidrofóbica. Como se puede observar, la porción hidrofóbica es la parte resaltada en azul. Una de las propiedades químicas de los ácidos carboxílicos es la acidez. Estos son ácidos débiles, ya que su pH oscila entre 4 y 5. Los ácidos carboxílicos son más ácidos que los alcoholes por dos principales causas. La primera, la resonancia que estabiliza al anión carboxilato, lo que no ocurre en el anión alcoxílico. Como podemos observar en la gráfica de la derecha, la carga negativa está localizada en el oxígeno para los alcoholes, mientras que la de la izquierda, la carga negativa está deslocalizada y estabilizada al anión, como ocurre en los ácidos carboxílicos. La segunda causa es que el efecto inductivo del grupo carbonilo adyacente al enlace OH hace que la densidad electrónica se aleje del grupo OH, de tal manera que el hidrógeno pueda cederse a una base más fácilmente. Cuanto más acerca esté del grupo carboxilo, los sustituyentes con efecto inductivo,
más se incrementará la acidez. También será mayor la acidez cuanto más electronegativo sea el elemento. Otro factor que incide son que los grupos que tienen efecto inductivo incrementan la acidez. Acá podemos observar que a medida que los grupos que tienen efecto inductivo aumentan, la acidez aumenta respectivamente. Por ejemplo, el ácido acético, el ácido cloroacético, el ácido dicloroacético y el ácido tricloroacético. Como la acidez va disminuyendo con la distancia al grupo carboxilo para sustituyentes atrayentes de electrones. Algunas reacciones con bases. Los ácidos solubles y no solubles en agua reaccionan con bases como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio y otras bases más fuertes para dar sales solubles. Podemos encontrar el ácido benzoico, que al unirse con el hidróxido de sodio forma el benzoato de sodio. También forman sales solubles con amoníaco y aminas. En este ejemplo podemos observar que el ácido benzoico se une con el amoníaco para formar el benzoato de amonio. Los ácidos carboxílicos reaccionan con bicarbonato de sodio y carbonato de sodio para dar sales solubles en agua y ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono y agua. El grupo carboxilo es uno de los grupos orgánicos más resistentes a la reducción. Una de las propiedades de reducción es que no le afecta la reducción catalítica en condiciones suaves en las cuales se reducen los aldehídos y cetonas a alcoholes y los alquenos y alquinos a alcanos. Tampoco le afecta la reducción con hidrobromuro de sodio, agente que reduce a los aldehídos y cetonas a alcoholes. Reducción por hidruro de litio y aluminio. El hidruro de litio y aluminio reduce a los ácidos carboxílicos a alcoholes primarios. Reducción selectiva. Como los grupos carboxilos no son afectados por hidrogenaciones catalíticas, podemos reducir cetonas y aldehídos a alcoholes en presencia de un grupo carboxilo. Esterificación. Las reacciones de esterificación se efectúan bajo catálisis ácida, puesto que en ausencia de ácidos fuertes estas reacciones proceden de forma muy lenta. Si está presente una cantidad catalítica de ácido, el equilibrio se alcanza al cabo de unas horas, calentando a reflujo una mezcla del ácido carboxílico y del alcohol. Bueno, dentro de los derivados de los ácidos carboxílicos encontramos los halogenuros de acilo, los ésteres, las aminas y los anhídridos. Ésteres. En un éster se reemplaza un hidrógeno del grupo carboxilo por un grupo alquilo o arilo, como podemos ver en la imagen. Una de las propiedades de los ésteres en las plantas y las frutas es que le dan el olor y la fragancia característico a las plantas y frutas. Bueno, aquí encontramos un ejemplo de la nomenclatura utilizada. Para nombrar un éster se pone el sufijo ato al final del compuesto, como podemos observar en el etanoato de metilo. Aquí encontramos otros ejemplos de ésteres como el metanoato de metilo y el etanoato de metilo. Los tioésteres. En un tioéster se reemplaza un oxígeno de un éster con un azufre. La nomenclatura común en los tioésteres. Dentro de las propiedades físicas de los tioésteres encontramos que tienen puntos de ebullición y fusión mayores que los alcanos de igual número de carbonos. Esto se debe a que el alcance polar crea un dipolo molecular.
Otra propiedad es que para un número alquilo dado, el punto de ebullición aumenta con un aumento en el peso atómico del halógeno. Para un halógeno determinado, el punto de ebullición aumenta con el número de carbonos. Otra propiedad que encontramos es que son insolubles en agua, ya que no pueden formar puentes de hidrógeno, pero son solubles en compuestos orgánicos de baja polaridad, como el éter, el benceno o el cloroformo. Bueno, dentro de la estructura de los tiésteres encontramos que el grupo funcional consiste de átomos de carbono híbridos, sp3, enlazados a un halógeno X vía un enlace omega. El enlace SX es polar debido a la electronegatividad y a la polarizabilidad del halógeno. Los halógenos son buenos grupos salientes. Para la nomenclatura se escoge la cadena más larga que contenga el grupo funcional. Se selecciona el nombre paterno por el número de carbonos en la cadena más larga. Se comienza a enumerar por el extremo más cercano a un grupo sustituyente. Se escoge la combinación más baja posible. Los sustituyentes y ramificaciones se nombran en orden alfabético.